se inauguró el 1 de junio del 84, y hace ya 28 años. Y desde entonces pues empezamos poquito a poquito y con 2 trabajadores, 3 trabajadores en aquella época. En la actualidad, 28 años después, ya es una brigada de 8 trabajadores. Y en estos 28 años pues creo que hemos hecho un poco de todo, hemos intentado dar un servicio y una calidad a la altura de nuestra clientela, que ha sido nacional e internacional. Y bueno, pues me siento muy orgulloso de haber colaborado, digamos, con mi profesión a que mi ciudad, Alicante, esté catalogada, digamos, muy bien a nivel gastronómico, como se está viendo actualmente. En Cantó abrimos sobre las 11 de la mañana y desayunos y almuerzos damos muy pocos, y digamos que hasta la 1, 1:30 lo que estamos haciendo es elaborando el producto que se va a servir después, y luego a partir de las 2 ya trabajamos con un público de, digamos, ejecutivos, gente de empresa, familias que tienen prisa normalmente, que comen en un tiempo a veces récord de 15, 20, 25 minutos porque tienen que seguir trabajando. Cerramos a las 4 de la tarde y luego abrimos a las 8, y ya trabajamos por la noche con 3 públicos, que eso es muy bonito, ¿no? Porque abrimos a las 8 y estamos trabajando con los padres, con el carrito de los niños, con los matrimonios mayores, que son una pasada. Me encanta la gente mayor, esto de que vienen y de que les ves con 70 años y 75 y 80 y están cenando en el Cantó. Yo me maravillo, tengo unos clientes impresionantes, no sé. Y a partir de las 10:30 ya viene otro tipo de gente, más joven, parejas, gente ya que tiene, digamos, la hora de regreso más tarde a casa. Entonces, trabajamos con todo tipo de público, y eso es muy bueno, ¿no? Porque vas viendo generaciones tras generaciones que te van visitando, y eso es muy agradable. Lo que quiero transmitir es que la asociación hace falta, yo he vivido momentos con asociados que han tenido problemas con sanidad, que se les ha acompañado, que se les ha solucionado. Con la administración siempre se les acompaña, y la fuerza que puede dar la asociación, ningún empresario individualmente lo puede hacer. Así que yo lo que estoy diciendo es que deberíamos de estar todos asociados, hacer una asociación fuerte en la cual, cuando fuésemos a los organismos oficiales, tuviésemos la fuerza suficiente de estar representando a todo el sector. El tener un teléfono ahí abierto para poder llamar y que te resuelvan el problema. Un abogado que te va a atender y te va a asesorar de todos los problemas. Y un problema que puedas tener hoy en día, que las terrazas están al orden del día y que tenemos ahí un montón de temas con el ayuntamiento. No es lo mismo que uno llame al ayuntamiento a que le vayan a acompañar, y que sea la asociación la que haga la gestión por tu empresa. Y todas esas cosas son muy importantes, y a la hora de resolver problemas lo van a tener mucho más fácil. Y esa cantidad hoy en día, si es que cualquier persona que tenga un móvil le cuesta más caro el móvil que tener esa cuota que se paga cada 2 meses, es nada, ¿no? Sí.